Buenas tardes, buena tarde a tothom. Gracias por vuestra presencia en esta conferencia sobre comportamiento sísmico, diseño sismo resistente, investigación sobre estos temas sísmicos. La conferencia va a ser impartida por el profesor Roberto Meli Piraya. Roberto Meli es profesor de investigación del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Es una persona con una amplísima experiencia y trayectoria en temas de diseño, comportamiento, evaluación sismo resistente de estructuras, y también no solamente de estructuras de hormigón o estructuras metálicas, sino también de estructuras de construcciones históricas. Ha tenido trabajos relevantes relacionados, por ejemplo, con la Catedral de México y con otras muchas edificaciones históricas. Profesor Roberto Meli no es la primera vez que viene a esta escuela. Algunos de los aquí presentes tuvimos ya la suerte de conocerlo pues en el año 80. Todavía yo estaba haciendo la tesis doctoral y vino a dar ya un curso de diseño sismo resistente de estructuras de hormigón con Enrique del Valle, también insigne ingeniero mexicano. Y bueno, pues desde entonces establecimos una magnífica relación personal y profesional. Y bueno, deciros que es autor de varios libros sobre diseño estructural y diseño sísmico de estructuras que son referencia. Ha trabajado en muchos proyectos de investigación y de asesoramiento a empresas y administraciones en proyectos reales de los que hablará hoy, y también tiene una visión muy global del problema sísmico, porque aparte de estos trabajos profesionales e investigación, pues ha tenido una altísima responsabilidad digamos, como gestor, puesto que fue durante 10 años el director del CENAPRED, Centro Nacional de Prevención de Desastres del Estado de México, de todo el Estado. Con lo cual, pues imaginaros la responsabilidad que puede suponer pues pedirle al presidente que evacúe la Ciudad de México, a menos de 20 millones de habitantes, en caso de que el Popocatépetl se pusiera tonto ha habido muchos desastres precisamente durante su mandato, ¿no? Bien, el profesor Meli pues ha venido también con ocasión de un curso de diseño sismo resistente que se está impartiendo en el Colegio de Ingenieros de Caminos, también pues para apoyar a la formación de los profesionales que hoy en día pues tienen que salir a trabajar fuera de España, porque desgraciadamente, como sabéis, pues el panorama aquí no es muy halagüeño, y el tema sísmico es uno de los puntos fuertes que se demandan, porque cuando vas a trabajar pues a países como Argelia, como el país sudamericano, Chile o México, etcétera, pues los temas sísmicos son muy importantes. Bien, ya termino diciendo que hemos aprovechado la oportunidad de tener a Roberto por aquí pues para que nos hable un poco de recientes investigaciones y también un poco pues para sembrar, especialmente entre los estudiantes que estáis aquí, cosa que me alegra mucho ver tanta gente joven, pues algo que yo de alguna manera he padecido, que es la falta de cultura sísmica, ¿no? En España, afortunadamente, pues el sismo es un país con una baja sismicidad o sismicidad media. Tenemos algunos expertos, entre los cuales hay aquí algunos muy buenos, digamos, investigadores e ingenieros, pero son minoría. En España no hay una conciencia de la gravedad de lo que supone el sismo, y esto pues a veces nos hace dejar de lado la importancia de este tema, ¿no? De hecho, el reciente terremoto de Lorca pues nos ha puesto de manifiesto que, sin ser de una gran intensidad, ha producido unos daños muy grandes precisamente por la falta de buenas prácticas constructivas cuando hay una cierta sismicidad latente, ¿no? Y por lo tanto yo creo que la conferencia de Roberto Meli, aparte de enseñarnos muchas cosas, nos tiene que despertar un poco la inquietud de que realmente el sismo va en serio. Yo termino contándoos una anécdota personal. Yo vivía en California, en San Diego, en el año 93-94, y el 17 de enero del año 94, día de Martin Luther King, fiesta nacional en Estados Unidos, pues tenía previsto ir con mi familia de San Diego a Los Ángeles, unos 100 kilómetros,
al sur de Los Ángeles a ver Universal Studios, era un día de fiesta. Y hubo un terremoto, el terremoto de Northridge, tremendo, uno de los 10 terremotos con más daños valorados en la historia de los terremotos. Yo no me enteré. Unos ciertos movimientos, se movía algo, oí unos ruidos, me llamaron desde España diciendo, yo no me he enterado de nada. Cogí a mi familia a las 8 de la mañana, la autopista, la I-5, la Interstate 5, vacía. Los Ángeles, ya sabéis cómo es, que la autopista vacía mosqueaba un poco, pero yo no me enteré. Llegué a Universal Studios y ahí me pregunté a alguien, ¿usted no se ha enterado de que había un terremoto que se lo ha cargado todo? O sea, no tenía cultura sísmica, ¿no? Realmente es un poco, no sé cómo calificarlo. Entonces espero que no os pase a vosotros esto. Nada más. Muchísimas gracias, Roberto, por estar con nosotros y adelante. Muchas gracias, Tony, por la presentación, y pues muchas gracias a ustedes por estar presente en esta plática que en las que voy a tratar de describir algunos de algunas investigaciones que hemos hecho relacionadas con los temas sísmicos, pero de muy distintos aspectos y quizás muy distintos temas que no están muy ligados entre sí, pero más bien para dar una muestra del tipo de estudios que se pueden hacer y de los problemas que se presentan sobre la seguridad de distinto tipo de construcción. Nosotros hacemos en mi instituto, en la UNAM, estudios sobre los procedimientos de análisis y diseño, pero yo personalmente más abocado a partes experimentales, tanto en laboratorio como en pruebas de campo sobre estructuras reales de cierta importancia, monitoreo de estructuras y también ciertos problemas de durabilidad, de los cuales quizá en este caso no. El primer tema que les voy a tratar es de lo más simple, lo más vulnerable que hay en el país y en muchas partes de América, que son las viviendas rurales de adobe. Son pequeñas casas hechas de adobe, o sea, de ladrillo no cocido, sin ningún refuerzo, y que en los sismos, y este que se muestra aquí fue apenas hace menos de un año, pues se tienen una destrucción importante. Afortunadamente son pequeñas y la gente alcanza a escapar normalmente antes de que se acaben de caer. El número de muertos en este caso fue unos pocos que estaban en condiciones muy particulares, pero no fue muy grande, pero el daño puede ser la destrucción total. Entonces, en laboratorio, más bien para fines demostrativos, les hicimos unas pruebas en la mesa vibratoria sobre para mostrar cómo fallan y cuál es la debilidad de estas construcciones y cómo se podrían reforzar de manera bastante simple. Esto es un poco el proceso de construcción, donde se encuentran primero ahora déjeme ver, primero probar cómo funciona esto así, ¿no? Primero los ladrillos, cómo se hacen, y esto es suelo, de hecho, simple suelo, que es normalmente arcilla con arenosa, y que se mezcla con paja y se hacen estos ladrillos. Y con ellos construimos entonces unos modelos a escala 1/2 que los instrumentamos, como aquí se ve, con acelerógrafos y medidores de desplazamientos, y lo probamos, y otro modelo que que después reforzamos con una simple malla de gallinero, se llama, supongo que aquí se llama igual, ¿no? Que en el campo es muy usual emplearla, y que está clavada formando tanto por el interior como el exterior una capa, digamos, que da continuidad a los distintos elementos. Se le aplicó un movimiento sísmico tanto vertical como horizontal, el de arriba es horizontal, que tiene, y se escaló de manera que la escala de tiempos de manera que tuviera los efectos, los movimientos más importantes en el intervalo de periodos que corresponden al que conocemos que es periodo fundamental de vibración de estos tipos de construcción, del orden de 0.1, 0.2 segundos, 0,1, 0,2.
Ahora sí, la primera, por favor. Hay unos videos que espero que funcionen, porque estaban enlazados para ser automático, pero en este ordenador no funcionan. Veremos a ver si esto nos va a llevar un poco de tiempo. Este es el modelo sin refuerzo que se ensayó inicialmente, y lo que van a ver es cómo se ve que se forman partes de la estructura que se separan del resto y que como ven el efecto del movimiento vertical y horizontal simultáneamente. Creo que es bastante obvio de hacerlo, y cómo eso, sobre todo la parte arriba de las ventanas y las paredes, o sea, la separación también de las paredes longitudinales con las transversales, y bueno, el daño de esto. Este es un movimiento que, luego pasemos al siguiente, el doble de ese movimiento se aplicó al modelo reforzado, y como verán, este va a comportarse como una unidad sólida, compacta, sin separaciones, y el movimiento es realmente de gran intensidad, y se aprecia la integridad con la que queda después del mismo. Pasamos, bueno, ya, ahorita por el momento ya no hay más videos. Perdón, ya vimos. Como comparación se puede ver aquí cómo el comportamiento del primero y del segundo. El segundo es el reforzado, en el cual aquí estamos registrando la intensidad del movimiento aplicado contra el periodo de vibración. Se ve que el periodo se mantiene casi constante. Eso indica, el periodo es inversamente proporcional a la rigidez lateral, y eso quiere decir que la rigidez lateral se mantiene casi constante, se disminuye solo ligeramente, por eso el periodo aumenta ligeramente. Pero en el no reforzado, después de los primeros ensayos a una intensidad muy baja, en cuanto aumentamos la intensidad, el periodo se va aumentando, y esa es la manera en que estimamos, digamos, un indicador, pues, del daño que usamos para ver la eficacia de distintos procedimientos. Pasemos ahora a las pruebas que hemos hecho en otro tipo de construcción similar, de viviendas ya urbanas, de mayor calidad, en que se usa mucho en países sísmicos lo que se llama la albañilería confinada. O sea que las construcciones de ladrillo, de bloque de cemento, se confinan, se refuerzan con elementos verticales y horizontales de hormigón, que le dan unidad, que sirven para conectar una pared con otra, y sobre todo las paredes con el techo y el piso, y también para que si se fisura, si se agrieta el ladrillo, pues quede confinado precisamente por un marco, que lo mantiene, digamos, que evita el colapso, ¿no? O retarda mucho el colapso. Esto pues algo que estudiamos desde hace muchos años. En otros países se usa la mampostería, la albañilería con refuerzo interior, pero en México y en otros países latinoamericanos casi no se emplea, porque se tiene desconfianza sobre el real funcionamiento, o que se coloque correctamente el refuerzo y que se vacíe el hormigón dentro, o el grout, como le llaman, la lechada, como le llaman, dentro de los huecos, que queden bien llenos, y entonces se han visto resultados poco favorables, no porque el material no funcione, sino porque la forma que se hace. Entonces, sobre este material se han hecho pruebas, desde las pruebas esenciales para encontrar las propiedades mecánicas, a carga vertical, de compresión, también para ver de compresión diagonal, para ver la resistencia al corte, a tensiones diagonales y a tensiones
tensión de la mampostería y para comparar distintos. Se han hecho pruebas en muros, en paredes de distintas proporciones y de con distintos aparejos, y se han hecho pruebas para ver cómo se conectan a través de los elementos del confinamiento un elemento con otro, una parte con otra para el movimiento lateral, y pruebas en edificios de 2 pisos, por ejemplo, como estos, también pruebas en mesa vibradora. También hemos hecho pruebas para ver el refuerzo, cómo rehabilitar edificios de este tipo que sean inseguros. Y la forma en que resulta muy efectivo es hacer algo similar a lo que se hizo para las casas de adobe. Anclar una retícula de refuerzo, o sea, de barras de refuerzo, o esencialmente una malla electrosoldada, por ambos lados, y luego aquí se pueden recubrir con mortero de cemento. En las partes del adobe se prefiere hacerlo con cal porque permite respirar y digamos que la humedad penetre y salga del adobe, si no se queda húmedo adentro y no hay forma de que se seque, y eso puede a la larga afectar el adobe mismo, ¿no? Se han hecho pruebas en mesa vibradoras y también de estos edificios, y pruebas ante cargas alternadas cíclicas principalmente para determinar cuáles son los desplazamientos laterales máximos que se pueden dar a muros con distinto tipo de refuerzo, y en las normas se han adoptado estos valores para distintos tipos de carga. En cuanto al análisis de esto, se hace normalmente con reglas muy simplificadas, pero ahora también se emplean las técnicas actuales, simulando unos pórticos equivalentes con tramos que tienen rigidez infinita para poderlo obtener un comportamiento comparable al de la realidad. Y también ahora se emplean para varios pisos los mismos paquetes de elemento finito que se emplean para otro tipo de estructuras de hormigón. Y el problema de estas construcciones son la fragilidad, sobre todo si son piezas huecas que se pueden aplastar y entonces pierden capacidad. Y luego el problema más grande es el problema de estructuración, o sea que es muy común que se busque, a pesar de que el cálculo y el propio reglamento no indica que debe hacerse lo contrario, que haya una densidad de muro muy elevada en los pisos superiores, pero en la planta baja se necesita para parqueo, para comercios. La cantidad de muros es mucho menor, y entonces se tiene el problema de que la planta baja débil, que de lo que yo he leído es uno de los problemas principales que se tuvieron en Lorca, de que muchos edificios de 3 o 4 pisos fallaron porque las columnas de planta baja se descabezaron, digamos, esencialmente por 2 razones, una es por cortante y otro por la falta de una conexión adecuada del refuerzo vertical de los postes de las columnas con los sistemas de piso. Entonces esto falló lateralmente. Para edificios antiguos hemos trabajado mucho en los últimos 20 años, un par de colaboradores míos y yo, sobre cómo se comportan estos edificios que son, en lugar de ser de adobe, en la mayoría de los casos son de piedra, pero que fallan también por la falta de tener una liga entre uno y otro. Los sistemas de piso que había en aquel entonces no forman un diafragma rígido, y sobre todo ese diafragma rígido no está bien conectado a los muros. Entonces los muros pueden separarse y voltearse y fallar por corte, pero sobre todo por volteo, como se ve aquí, ¿no? O sea, fallan por flexión normal al plano, igual que fallan las casas de adobe. Su problema principal es que se permite el volcamiento. En los templos también ha habido una cantidad de daños. En un sismo que tuvimos hace unos 20 años, hubo 1.540 templos
dañados en el centro del país, y los problemas son también de falta del movimiento de los apoyos, o sea que la techumbre que no está ligada a las paredes, a los elementos de apoyo, tiene movimiento de sus apoyos, y ese movimiento hace que se colapsen los techos, las bóvedas o los domos, como aquí se ve, que se volteen las fachadas, como se ve las fachadas, como se ve. Uy. ¿Y por qué? Yo voy para atrás, ¿no? Sí, estábamos aquí, pero yo le ponía para atrás y iba para adelante. Entonces se voltean las fachadas, ¿sí? Y las torres de campanario son los elementos más vulnerables. Entonces hicimos también algunos, bueno, primero, a ver, por favor. Lo primero que hay que entender es cómo vibran estas cosas. Entonces, uno puede pensar que usar elementos finitos para esto no sirve, pero sí, la principal función es entender bien cómo se mueve. Debería... Sí. Lo que pasa es que mi máquina continuaba a moverse aquí, solo lo muestra y se paga, pero está bien, es suficiente. Lo que sí quiero que vea es que, hay dos modos de vibración. Uno es lateral, y es activado ese modo por el movimiento horizontal del suelo, del terreno, y otro es cerca de los epicentros. Cuando hay también movimientos verticales muy importantes, se activa este segundo modo que aquí se ve, que la bóveda sube y baja y empuja y se separa del... Entonces hicimos modelos en mesa vibradora para estudiar el comportamiento de estos elementos y de estas estructuras, y sobre todo la eficacia de distintas formas de... Ahora no quiere. Sí, esto es entonces un modelo escala 1 a 1 medio o a 2.5, ya no recuerdo bien, de un templo muy simplificado, de una sola nave, en que aquí lo que se ve es el movimiento solo de las torres, porque lo otro, tanto su movimiento como su fisuración, no son muy visibles, pero existen, y sobre todo en los lados, ¿no? Aquí parece que se quedó volando en la parte superior del cupulín, pero en realidad se quedó colgado de un alambre que tenía precisamente para que no fuera a dañar la mesa vibradora de abajo, ¿no? Pero el daño fue muy importante en la siguiente. Entonces le hicimos un refuerzo que consistió en ponerle unos tensores, se lo explico rápidamente, total, mientras se activa, unos tensores que ligaban un muro con el muro opuesto, un suncho superior que ligaba las paredes y digamos la fachada y el ábside al resto de la estructura, y un refuerzo, reparación el mismo modelo. Este no es otro modelo, sino es el mismo modelo reparado. Ya funciona así. ¿El video? Sí, el video, por favor. Entonces, el comportamiento de esto, espero que pueda salir. Esto nuevamente es un movimiento que es como el doble de intensidad del que se había podido dar como máximo a la estructura original. Aquí va empezando el movimiento, y pues afortunadamente resistió esto. Los únicos daños que hubo en estos fueron daños en el ábside que no se había reforzado adecuadamente. En realidad reforzamos solo la parte que había dañado antes, pero ahora nos faltó poner algún refuerzo también que ligara mejor la fachada posterior al resto de la estructura, y por eso tuvo agrietamientos importantes en su bóveda y en los muros finales. Bueno, pasemos a otra cosa. Hicimos modelos de elemento finito, de comportamiento no lineal para reproducir el agrietamiento,
y también para reproducir el efecto del refuerzo. Entonces es un poco complicados, elaborados los modelos, y pues los sometimos a los mismos movimientos en que habían estado sometidos los otros y comparamos los agrietamientos obtenidos que no son tan precisos en el otro, son más bien agrietamientos de tipo difuso, nos identifica bandas en donde se puede presentar el agrietamiento más que fisuras o grietas específicas, ¿no? Pero el resultado fue bastante satisfactorio en cuanto a predecir que el efecto del refuerzo, que los modos de falla eran los mismos del modelo no reforzado, y con el modelo reforzado que se mejoraba mucho, digamos, el comportamiento, el desempeño del elemento. Y pues eso nos ha servido también para comparar la efectividad de distintos sistemas que hemos estado usando en el refuerzo de edificios no dañados, sino que están en zonas de peligro sísmico importante y que necesitan cierto refuerzo. Pasando a otro tema que que sigue teniendo que ver con el sismo, vamos a la Catedral de México, que aquí se ve, y la cual colocamos desde 1997 una red de instrumentos para medir su respuesta sísmica, y esto para mí ha sido muy valioso, no sé los demás, pero yo aprendí mucho de ver el resultado de ellos, de estos registros que se obtuvieron, y se colocaron, se pudo medir el movimiento en este uno que viene aquí, o sea, sigo equivocando, y cuando hago esto va para adelante. El uno que está aquí está fuera de la catedral, y luego el 2, 3, 4 están en el sótano para ver el movimiento que se impone a la catedral, el movimiento del terreno, y el resto están en las azoteas y algunos en las torres que aquí no se ven. Entonces, el movimiento es de este tipo. Este es un registro de un sismo que se tuvo en 97, y el terreno en ese sitio tiene una vibración con un periodo relativamente largo, y es más notable que predominan las vibraciones de largo periodo por un fenómeno que quería ver ahora, que voy a tratar de describir aquí. Lo que se ve aquí es la relación entre, digamos, la intensidad del movimiento en el sótano donde estaban los instrumentos de registro, y en la azotea. Y se ve que dentro de ondas que tienen periodo de menor que un segundo, que tienen frecuencias menor que un segundo, ¿sí? Periodo mayor que un segundo, estas son frecuencias, los movimientos son esencialmente, la relación es constante y casi igual, mientras que las ondas, vuelvo a empezar. Esta es la relación entre el movimiento medido en el sótano y el movimiento medido en campo libre, o sea, fuera de la catedral, ¿sí? Lo que queremos ver es qué tanto cambia la presencia de un edificio tan masivo y rígido afecta en eliminar algunas frecuencias de vibración, algún tipo de ondas, cómo cambia el movimiento que se impone, que se tiene por la presencia de este instrumento, de esta construcción. Entonces vemos que los movimientos de baja frecuencia, o sea, de periodo largo, no se afectan, son los mismos afuera que adentro, pero los movimientos de periodos cortos son filtrados por la catedral, porque el tamaño de la catedral son 100 metros por 100 metros, entonces las ondas de periodo corto tienen también longitudes de onda muy bajas, que son menores que el tamaño de la catedral, entonces no pueden moverla, porque mientras uno va para arriba el otro va para abajo, o uno va para un lado,
hay otra onda que está lo mismo y va que está de regreso, está en otra dirección. Entonces se amortigua muchísimo. Y eso hace que estos templos, que de por sí tienen frecuencias de vibración relativamente altas, o sea, tienen periodos del orden de la catedral del orden de 0.35, 0.4, de 0,4, o sea, frecuencias del orden de 2.5, que sería 1, 2 por aquí. Entonces, tienen mucho menor efecto, son filtradas por la presencia del monumento y por tanto su efecto en cuanto a excitar la propia vibración de la catedral es mucho menor porque ya han sido amortiguados. Eso hace que, si comparamos aquí, esta es una historia, las aceleraciones que se han medido, ahora sí, en el sótano y las aceleraciones que se han medido en el techo. Se nota que son prácticamente las mismas, tienen las mismas frecuencias, algunas se notan ahí que las de arriba tienen alguna frecuencia adicional por ahí que se mete, pero los máximos son prácticamente los mismos y los ciclos son muy similares. ¿Eso qué quiere decir? Que el techo se mueve igual que el sótano y que no hay vibración propiamente, la vibración es despreciable. Ese es un factor sumamente importante en la sobrevivencia, ha sido un factor importante en la sobrevivencia de estos monumentos. Pero que es un fenómeno prácticamente único de la Ciudad de México, en donde estos monumentos están colocados sobre decenas de metros de arcilla, de suelo muy deformable, muy débil, el cual produce, digamos, estos movimientos en que predominan las frecuencias altas. Entonces, estos edificios han sido afectados muy severamente por los asentamientos diferenciales, los hundimientos diferenciales debidos al asentamiento de la arcilla, pero han sido relativamente poco afectados por los terremotos. Solo las torres, porque son mucho más flexibles, tienen una amplificación. Aquí se ve en esta figura el movimiento en el sótano, el movimiento en la azotea y el movimiento en la punta de la torre. Entonces, del sótano a la azotea la deformación es muy pequeña, pero en la torre aumentan mucho las aceleraciones y esas sí son un poco más vulnerables y hay que cuidar más los aspectos sísmicos, pero solo en esas partes de la estructura que sí son sensibles a los movimientos de periodos largos, ¿no? Entonces, por esa razón, la vulnerabilidad de este tipo de construcciones ha sido relativamente baja ante los sismos y han sobrevivido afortunadamente por ello. El efecto principal, decía, es de los asentamientos diferenciales. Eso hace que da inclinaciones, agrietamiento. Aquí se ve, aquí se ven las inclinaciones, se ve este palacio, la curvatura que alcanzan tener. Eso obviamente ha causado grandes daños que han sido reparados y que no se notan, pero que sí han existido, separaciones entre partes de un edificio y otro, etc. Este es el Palacio Nacional, que tiene como 120 metros de largo en esta dirección, y como dice aquí, si ustedes lo leerán mejor que yo, aquí son casi 2 metros esta parte, más bajo. Digo, este cero es un punto de referencia. Aquí se ha fijado el cero y esto está en -2 y esto está en -1 y en la otra dirección andan 1,5 metros más bajo una parte del edificio que otra, y estos son los problemas que tenemos que enfrentar de estar corrigiendo los efectos de estos hundimientos diferenciales que se pueden tratar modificando las características del suelo y de la cimentación o de la estructura. En el suelo se trata
estos hundimientos diferenciales pueden ser debidos a dos cosas. Uno es que el peso de la estructura es distinto en una parte del edificio que en otra, o más frecuentemente que la deformabilidad del suelo es diferente de una parte a otra. Y es lo más común porque ¿a qué se debe esa diferencia aunque son estratos bastante uniformes, su deformabilidad puede ser muy distinta porque algunas partes han sido precargadas por edificios anteriores que ha habido, que las han consolidado, entonces han reducido mucho su deformabilidad, mientras zonas que nunca han sido cargadas se deforman más. Entonces lo que se trata es de rigidizar el suelo con inyecciones, llaman inclusiones ahora de grava o de morteros, etcétera, para hacerlo más rígido hasta tratar de tener una deformabilidad más uniforme del subsuelo. Y la otra es haciendo también más rígida la cimentación de las estructuras y haciendo un poco menos vulnerable las estructuras superiores a los asentamientos diferenciales, con tensores, a veces con separación de las partes que es imposible ligar efectivamente formando juntas de construcción, aunque siempre tratamos primero de lograr que se comporte como una sola unidad. Bueno, esto lo dejamos. Les doy aquí un ejemplo de cuáles son los desplomes de algunos de estos edificios, que es una pequeña iglesia, ex iglesia, que tiene 2% de inclinación en su fachada principal, aquí un máximo de 2%, casi 2% desplomado hacia afuera. Esta fachada lateral es también, aquí hay una deformación de 2% casi hacia afuera, y esta también. Lo que pasa es que una forma frecuente de que se dañan estas construcciones es que se inclinan hacia afuera, ¿no? O sea, como la parte más pesada son los muros bajan y la parte central es más ligera, no hay apoyo, hay unas columnas que que pesan menos y cargan menos que las partes laterales, se pueden tener fácilmente este tipo de deformación. Y entonces se empieza por reforzar la cimentación y se ponen tensores por muchos lados. La nave principal se colocan tensores, y también la nave lateral. Aquí uno de los defectos de esta iglesia, no es su culpa, porque antes tenía una nave lateral de este lado y se la rasuraron a principios del siglo XX, entonces quedó sin contrafuerte de este lado. Obviamente pues esto se abrió y esto estaba por caer, lo tuvieron que apuntalar y finalmente se arregló con unos tensores que ligaran pues ese lado al resto de la estructura. Y la fachada principal también se tuvo que ligar al resto. Entonces es un continuo trabajar con estos edificios, porque el hundimiento sigue, porque hay un hundimiento que era, bueno, un pequeño paréntesis porque me voy a adelantar. El hundimiento es debido a la debilidad del suelo, pero principalmente es debido a la extracción de agua que se hace de los depósitos profundos. Este suelo, entonces, estos suelos están saturados. Entonces, el agua de estos suelos, muy poco, porque son bastante poco permeables, pero migran hacia los estratos permeables inferiores poco a poco, y esto los sacan, ¿no? Se va a los pozos. Entonces se están consolidando y compactando continuamente, y eso produce que se refuerzan ahora, se arreglan ahora, pero dentro de 20 años empezamos de nuevo, a menos que se pare la explotación del agua, ¿no? La sobreexplotación de los acuíferos. Regresando después de esa excursión en aspectos de geotecnia, a los aspectos sísmicos, les enseño esta gráfica para que tengan alguna sensibilidad sobre la cantidad de eventos sísmicos que se tiene. Esos son los principales sismos en México en el siglo XX. Como ven en esta tabla, hubo 3 sismos de magnitud mayor que 8 y unos 60 sismos de magnitud mayor que 7, ¿no? Entonces,
esto implica, y la distribución de estos sismos se da de acuerdo a los sitios, de los epicentros de estos sismos, se da de acuerdo a la posición de las placas, ¿no? Existe la placa del Pacífico, aquí está el Océano Pacífico, la placa del Pacífico penetra abajo de la placa de Norteamérica, que es toda esta, y se va hasta hacia el occidente también. Entonces, en México, el principal efecto es que la placa del Pacífico subduce, o sea, penetra abajo de la placa de Norteamérica a través de movimientos bruscos en que distintos tramos de esta zona, que son 600 o 800 kilómetros, y que el corrimiento brusco que se da, ese corrimiento no es continuo, sino hay fricción y por tanto se atora una con otra, y cuando hay un deslizamiento, eso produce la vibración de la corteza terrestre y produce los sismos. Los grandes sismos están aquí. También hay unos sismos importantes que son los que nos pasan, los de California, la California de Estados Unidos, es la Baja California mexicana, y aquí arriba está San Diego, Los Ángeles, San Francisco, etcétera, y la falla de San Andrés y sus hermanas, que son todas paralelas aquí, y una de ellas, que es la falla del centro, ¿sí? La falla del Valle Imperial se llama, perdón. Pasa por aquí esa parte que hay ciudades importantes, y entonces entra en el Golfo de Cortés, que se llama esto, y produce movimientos que allá no son de subducción, sino movimientos transcurrentes. O sea, esta península se trata de ir a Estados Unidos igual que muchos mexicanos, y entonces empuja hacia arriba, y como 8 centímetros, en promedio 8 centímetros de esta península se van a Estados Unidos cada año. Se van a veces en un sismo de 7 u 8 grados, se van 50 o 60 centímetros de una vez. Entonces, esto produce eventos, perdón por el chascarrillo, pero pues no es un tema así tampoco muy propenso para la risa, pero hay que verlo. Sí. Eso hace que el peligro sísmico en el país sea máximo precisamente en esta zona de la costa del Pacífico y en este triangulito aquí pegado a California. Y después disminuye a medida que nos alejamos de ella, y hay zonas prácticamente exentas de efectos sísmicos, sobre todo la península de Yucatán, en que no saben lo que es un sismo, y aquí en el norte hay algunos de vez en cuando, pero no han sido de mayor trascendencia. Vamos a la parte de la Ciudad de México, que tiene un peligro sísmico muy sui generis. La Ciudad de México está como a 200 y tantos kilómetros de posible epicentro más cercano de un sismo grande que se pueda presentar. Entonces, a 200 kilómetros debería sentirse suficientemente resguardadas de los efectos de estos sismos, porque con la distancia las ondas sísmicas se atenúan, se amortiguan y llegan ya muy amortiguadas, muy reducidas a distancia de ese tipo. Sin embargo, por las características del subsuelo, se tienen movimientos que pueden ser muy importantes, como este que se registró en 1985 en uno de estos sitios, un sitio del centro de la Ciudad de México, que aunque las aceleraciones máximas del terreno no fueron extraordinarias, el carácter casi armónico de esto quiere decir que es un movimiento con un solo periodo dominante, que es de 2 segundos. Entonces, si se encuentran estructuras que anden por ahí en cuanto a su periodo fundamental de vibración, pues las puede poner a vibrar en gran medida. Y desgraciadamente si se las encuentra, como ven aquí, este es un corte norte-sur, son 35 kilómetros que mide casi esta distancia, y estos son registros de instrumentos que fueron colocados en de una red de casi 125 acelerómetros que hay en la Ciudad de México, y
algunos son prácticamente imperceptibles, son muy pequeños. Yo en mi casa no siento casi los temblores porque estoy por acá. No, perdón, yo estoy de este lado. Pero en las zonas donde hay estos depósitos de arcilla que pueden tener hasta 80, casi 100 metros aquí y 60, cada rayita de estas son 10 metros. El movimiento es de otro orden de magnitud, es 20 veces superior o 30 veces superior que aquí. Entonces eso hace que la Ciudad de México tenga partes que pueden decirse no sísmica casi o de peligro sísmico muy bajas, que son las que están oscuro, indicadas, azuladas en forma con ese color oscuro, y hay zonas que las intensidades son muy elevadas, pero elevadas y nuevamente con ese tipo de movimiento que vimos antes, que está muy dirigido a excitar cierto tipo de estructura. Entonces, estructuras muy altas, bueno, ahorita vemos un espectro de estos, espero que salga pronto. Ok. Ustedes conocen bueno, espero que muchos de ustedes conozcan este tipo de figuras en que nos dice si yo aplico un movimiento armónico a un péndulo que tiene cierto periodo de vibración, propio de vibración, pues si yo lo aplico este movimiento armónico con una frecuencia distinta de la del péndulo, pues el movimiento del péndulo se mueve igual porque se mueve su apoyo, pero no porque vibre, ¿no? Y pero si le atino a que le doy un movimiento que coincida con el periodo del péndulo, ese puede amplificar el movimiento que le aplico hasta un número infinito de veces, o sea, hasta llevar a cualquier ruptura. Si el amortiguamiento, si el péndulo no tiene amortiguamiento, pero a medida que yo tengo cierto amortiguamiento, ¿sí?, esta amplificación se reduce a números ya más manejables, como 3 o 4, para un periodo, todavía para un periodo para un amortiguamiento de 10%, aún si coinciden los dos ciclos, yo tengo una amplificación del movimiento que aplico de 6 veces. Pero si puedo aumentar ese amortiguamiento, puedo reducir esa amplificación. Entonces, ¿qué pasa con los sismos en la Ciudad de México? Pasa que ellos son afectados mucho por la relación entre el periodo de vibración normal, de vibración natural también tienen, de los estratos deformables que forman el subsuelo, de los primeros 20, 40, 60 metros, esencialmente del espesor de los depósitos de arcilla que hay encima de los depósitos más firmes, y mientras mayor es ese espesor, mayor será el periodo dominante, que pasa de 1 segundo a 4 o 5 segundos, dependiendo de la profundidad de las arcillas. Entonces, si yo construyo una estructura que tiene un periodo dominante de 1 segundo, digamos que sería como una estructura de 5, 10 pisos, ¿no?, por ahí. Si la construyo en un sitio donde tengo 40 metros de suelo, se encuentra con y al tener 40 metros de suelo, créanme, el periodo natural de vibración del suelo es del orden de 2 segundos, entonces tengo 1 segundo contra 2 segundos, entonces la amplificación va a ser de cierta importancia, pero no mucho. Pero si yo construyo en ese sitio, una estructura flexible, que como podría ser una estructura típica de 15, 20 pisos, y que no sea muy rigidizada por paredes de hormigón, etcétera, puedo tener una estructura con un periodo de 2 segundos. Si esa estructura con un periodo de 2 segundos está en un sitio que tiene 2 segundos de periodo dominante del suelo, entonces sus amplificaciones pueden ser 4, 5 o 6 veces, y pueden ser suficientes como para destruirlo, o sea, llevarlo a la falla. Entonces,
la microzonificación de la Ciudad de México es muy fina en el sentido de tratar de determinar cuál es el periodo de vibración, porque no importa de dónde venga el sismo, no importa de dónde, de qué magnitud haya sido el evento, si le ven, y también de dónde venga, si más al norte o más al sur, un sitio particular, dependiendo de las características de su estrato, va a vibrar con su periodo dominante de estos depósitos. Y ese periodo se puede calcular, se puede también medir con vibraciones ambientales o midiendo la velocidad de transmisión de las ondas de cortante y otros procedimientos, y se puede determinar el periodo del suelo. Entonces, tenemos una gama de espectros de diseño, hablando los que conozcan algo de sismo, el medio de representar la acción sísmica es a través de espectros de diseño que nos dicen para qué, pues digamos, qué aceleración se puede presentar en un sistema de un grado de libertad con un 5% de amortiguamiento, que siempre es un valor que se considera normal que poseen las estructuras. Entonces, dependiendo entonces para cada uno de estos periodos nos da cuál es esa aceleración máxima con la cual yo puedo calcular las fuerzas de inercia que se presentan o hacer análisis dinámicos, etcétera, para determinar la respuesta. Entonces, para cada sitio yo tengo, por ejemplo, aquí tengo los espectros para esto es en suelo firme. En suelo firme esos espectros tienen ordenadas sumamente pequeñas, porque solo son sensibles a sismos relativamente cercanos que se presentan por movimiento entre las placas que nunca alcanzan grandes magnitudes. Suelos así, sitios donde el suelo casi no tenga estratos compresibles o estos sean muy delgados, ya se aumenta mucho, pero no solo aumenta, sino a medida que aumenta el espesor de los depósitos deformables, la meseta esta de máxima se va corriendo hacia la derecha, porque quiere decir que mientras más deformable sea el suelo, más se afectan las construcciones con periodos más largos, ¿no? Y entonces tenemos toda esta gama para distintos, estos están calculados específicamente para sitios de suelo con estos periodos que aquí se dan. Y las mesetas son a veces muy largas, muy amplias, porque hay incertidumbre sobre o se quieren abarcar zonas con características de suelos algo diferente, entonces no son tan puntual como la gráfica que vimos antes, sino se da cierto ancho. Esta negra en sí no es la actual, sino corresponde al reglamento anterior antes de poner el nuevo. Bueno, estos ejemplos, el punto que me gustaría, que hemos estado estudiando últimamente, es el efecto de la interacción entre el suelo y la estructura en las aceleraciones que se pueden introducir en las estructuras, ¿no? Y perdón que me pase más o menos rápido. El hecho es que si se da la vibración del suelo, vibra la estructura, pero la estructura no está fijamente empotrada, puede no estar fijamente empotrada al suelo, sino tiene ciertos giros y cierto desplazamiento en su base, y estos aumentan, por un lado aumentan los desplazamientos, pero también hacen que producen regresan como parte de la energía de vibración que le quiso introducir el suelo a la estructura, y eso altera, por un lado, el periodo de vibración del conjunto, y también altera los periodos reales de vibración, ¿no? Aumenta el periodo de vibración porque la estructura es más deformable. Entonces, esto se toma en cuenta, o sea, se pide que se tome en cuenta explícitamente, sobre todo en los edificios altos y de cierta importancia, y les quiero mostrar un solo caso de un edificio muy alto que se está construyendo en la Ciudad de México y en el cual intervinimos, y que
Por un lado hay que tomar en cuenta que edificios como este, que esto es, a la izquierda es el edificio que actualmente creo que es el más alto, sí, la Torre Mayor, que tiene 52, 54 pisos, y a la derecha el edificio que está construyendo, que ahora les voy a mostrar cómo, y que va a tener 200, casi 50 metros de altura y 57 pisos, y tiene 9 sótanos hasta abajo. Lo que nos interesó estudiar fue el efecto, bueno, esta es la estratigrafía, y rápidamente les cuento que aquí están los distintos estratos. Estos son rellenos, esta es arcilla muy deformables, aquí cada uno de estas rayitas son 10 metros, o 5 metros, ya no me acuerdo, ahí se ve, no alcanzo a ver, son 5 metros cada. Entonces esto tiene como 20 y tantos metros, 25 metros en la arcilla, después hay depósitos ya bastante, eso es el número de golpes, aquí se ve el número de golpe de penetración estándar, hay unos lentes aquí, pero de aquí para abajo prácticamente es todo muy denso. Entonces estos 20 metros de arcilla nos deben dar periodos como de 1.5 segundos de vibración, pero al construir yo dentro de esto, este es el piso, y estos son los 9 pisos de estacionamiento, más un comercio, un centro comercial que va a haber aquí subterráneo, y el edificio se está cortado porque no alcanza a entrar, y además todavía no existe, pero lo que existe ya están colados, ya se terminó la parte subterránea, y esto forma un gran cajón muy rígido, que además está apoyado, está empotrado al suelo de abajo con pilas, y que modifica en mucho el movimiento, ¿no? Lo modifica porque las ondas que se transmiten por los estratos deformables, que son las de mayor amplitud y que afectan, chocan se encuentran ese gran cajón muy rígido y disminuyen mucho su intensidad por ello, ¿no? Y eso se puede calcular con los grandes programas de elementos finitos que simulan el suelo varios decenas de metros alrededor y simulan la estructura y la cimentación, y se ve cómo las ondas que vienen de los depósitos profundos muy rígidos van subiendo y van amortiguándose por el presente, y se determina entonces los espectros de diseño afectados por la presencia de la cimentación. Y por ejemplo, para este caso particular, para el sismo de 475 años, que es número cabalístico, que quiere decir que tiene una probabilidad de 10% de ser excedido en 50 años, que se supone que es la vida útil de la estructura, para ese sismo, si el movimiento del terreno, si no existiera el edificio, correspondería a un espectro que tiene una ordenada máxima de 0.6 de 600, o sea, de 650 centímetros entre segundo cuadrado, quiere decir como 60% de la aceleración de la gravedad, mientras que por el efecto del suelo eso se reduce a prácticamente la mitad, ¿no? Menos de 300, menos de la mitad, ¿no? Está abajo de 600 según veo. Este de abajo, ¿no? Este de aquí. Entonces, este efecto es muy benéfico de por sí, pero estos edificios, un punto que creo que es interesante ver es que este edificio va a tener del orden de 6 segundos de periodo. Las aceleraciones, hubiera tenido o no los cajón de cimentación y todo esto, las aceleraciones espectrales que corresponden a 6 segundos de periodo, pues son menores de 100 Gauss, o son 70, 60, 6% de la gravedad. Además, el reglamento tiene un tope mínimo precisamente de 6%, no se puede diseñar para menos de 6% de la gravedad. Entonces, pues hacer esto no lo hicieron lo hicieron porque necesitaban el estacionamiento y porque más que nada es un muy buen negocio tener 9 pisos de estacionamiento en esa zona de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, bueno, estos son otros aspectos que corresponden a otros periodos de
retorno que corresponden a distintas etapas de diseño. Se tienen que diseñar ahora los edificios para un sismo que llamamos así de servicio, para hablar con la terminología del Eurocódigo, que sería un parque en el cual no se admiten daños no estructurales, la estructura tiene que ser totalmente íntegra, y un sismo, digamos, para diseño en el cual se alcanza la resistencia máxima, pero sin rebasar de manera importante el intervalo elástico, digamos, elástico, y luego un sismo excepcional de 2000 y tantos años de periodo de retorno, para el cual la estructura no debe colapsar. Puede tener todos los daños que puede tener desplazamientos muy grandes que implican daños que se alcance la capacidad, ¿cómo se llama? Articulaciones plásticas en distintas partes de la estructura, pero no debe colapsar. Entonces, así se diseñan estos edificios actuales y, bueno, y terminamos con esto, con la parte de edificios, y pues voy a darles una breve descripción de otros estudios que hacemos en túneles, por ejemplo. Se están construyendo muchos túneles en la Ciudad de México porque ya no hay espacio arriba para hacer cosas y, bueno, el drenaje siempre tiene que ir por abajo, obviamente, y faltan túneles de drenaje. Y, los procedimientos son los conocidos, con grandes máquinas tuneladoras, que les llaman tuneladoras, excavadoras, pues, así les llaman tuneladoras, que son muy automáticas y son magníficas en las arcillas del Valle de México. Eso sí tienen la gran ventaja, ahí caminan, entran, como ni siquiera queso, es como yogur, ¿no? O sea, pasan rápidamente, pero cuando se encuentran rocas y boleos y cosas de estas, empiezan a sufrir para avanzar. Estas máquinas colocan dovelas, o sea, elementos prefabricados, de cierto espesor, 30, 40 centímetros, y dejan un primer revestimiento, y sobre ese revestimiento se coloca un segundo revestimiento que se hace en obra con cimbra modular, telescópica y todo esto. Y el grande que se está haciendo ahora tiene 61 kilómetros de longitud, va a tener, porque ahorita apenas va por los 15 o 20, y atraviesan muy distintos tipos de suelo, y ha sido un dolor de cabeza tremendo pero nos dieron a estudiar distintos problemas. Uno, ¿cuál es la rigidez? ¿Cómo funciona un anillo hecho por dovelas que están simplemente digamos, en contacto uno con otro, no están machimbradas, y que tienen, estas separaciones que se ven aquí, se ven más claras aquí que en la otra, por eso dejo esta, sí, son para poner los sellos de impermeabilización. Están un poco exageradas en cuanto a tamaño, pero la sección de contacto es menor que el ancho total de la dovela, y pues estas pueden girar. Tienen un perno, pero el perno sirve simplemente para fijarlas, pero como está casi en el centro, no ayuda a resistir flexión. Queremos saber cuál es la relación momento-rotación de una estación para poder en el modelo de análisis, introducir un resorte aquí que tenga la rigidez, las propiedades momento-rotación iguales a las que tienen las dovelas. Entonces se hicieron pruebas de dovelas o tramos de dovelas en que se iba variando la excentricidad de la carga axial para generar distintos momentos flectores y obtener la relación momento-rotación. Estos son los modos de fallas. Esencialmente es difícil evitar que la cáscara que está fuera del revestimiento se fracture, se aplaste, pero si se necesita y si se llega a lograr un confinamiento para el acero de la dovela, se puede tener una capacidad de deformación inelástica importante y una curva momento-rotación como esta, que se puede simular como elastoplástica, pues con un poco de buena voluntad.
y con estos se analizan ahora con los grandes programas de cómputo, el Plaxis, son programas que usan principalmente los geotecnistas, los mecánicos de suelos, pero que para esto son muy útiles porque simulan desde qué pasa con el suelo cuando se hace la perforación, qué pasa cuando entra en contacto el suelo con el revestimiento primario y qué presiones se presentan, y después cómo trabajan, esto es lo que más nos interesaba a nosotros, cómo trabajan estos anillos del revestimiento primario y del revestimiento primario más el secundario, que no están conectados uno a otro, están adosados, y por tanto si hay tracción entre uno y otro se separan, ¿no? Y entonces hay que simular primero la interacción entre primario y secundario, la interacción entre una dovela y otra, y eso meterlo en el maxi programa, digamos, para poder predecir los diagramas de momentos, flectores y de cortantes que se presentan en el revestimiento. Y en nuestro caso, el efecto más complejo que tenemos que simular es el efecto de este hundimiento que tiene el suelo de la Ciudad de México por esta extracción de agua, que hace que el suelo, como se ve ahí gráficamente, creo que es bastante claro, se cuelgue del túnel, ¿no? El túnel, sobre todo si está cerca de los estratos, y en algunos casos lo está, perdón, si está cerca de los estratos más firmes, se hunde un poco, ¿no? En sí no sigue el hundimiento del suelo y es una restricción al hundimiento del suelo, entonces se forman unas presiones verticales. Además, lo más grave es que el secado progresivo que está teniendo el suelo hace que se pierda la presión hidrostática, que es la que mantiene, digamos, confinado el túnel, y entonces hay que pensar en las cargas, en la distribución de presiones en que se va a ejercer dentro de 30 o 50 años, cuando el agua ya haya pasado abajo del túnel y ya no haya presión hidrostática, y ahí salen unos elementos mecánicos que ponen, digamos, que son difícilmente aceptados. Nos ha costado mucho trabajo y todavía no lo logramos del todo convencerlos de que hay que diseñar para ellos, porque al faltarle confinamiento, el confinamiento del suelo no es suficiente para estas presiones, y entonces se tienen esfuerzos realmente muy significativos. Los efectos sísmicos, afortunadamente, para las estructuras enterradas no son tan graves. El túnel, aunque aquí está exagerado, tiene suficiente flexibilidad como para seguir el movimiento del suelo, no se opone a él, sino lo va siguiendo. Y entonces hay también efectos por la diferencia efectos de ovalización, pero son muy pequeños. O sea, los números que hemos hecho no pintan, no funcionan, no intervienen en el diseño, el efecto sísmico. Se ha colocado una instrumentación importante en el túnel para determinar precisamente los acortamientos y alargamientos de diámetros y también strain gauges, como medidores de deformaciones unitarias en el acero, para entender realmente qué elementos mecánicos están introduciéndose en los dovelas y en el revestimiento secundario. Otro caso diferente, ¿como cuánto tengo? 20 minutos. ¿Sí? Ok. Son estudios que hemos hecho, voy a presentar algunos estudios que hemos hecho en obras muy recientes. Viaductos elevados, se han construido muchos, 60 kilómetros de viaducto en los últimos 8, elevados en los últimos 8 o 10 años. Más 10 que 8, sí. Y estos, todos con una solución única que es la siguiente. Son, columnas
la figura de la izquierda indica, son una sola columna, se ven ahí bastante preocupantes, ¿no? En cuanto a que el tamaño de la pila, ¿cómo le llaman ustedes? Columna, la pila. Bueno, nosotros llamamos a la pila la de abajo, o sea, a la de la cimentación. Bueno, luego le digo lo que nosotros llamamos pilote, pero eso no viene al caso ahorita. Entonces, entonces esta es la columna, le voy a seguir llamando columna para no hacerme... Y tiene una trave prefabricada, una viga prefabricada en cajón, y encima todo esto es preesforzado, aún las columnas son preesforzadas ahora, pretensadas, perdón, luego viene arriba un sistema de piso, unas tabletas que se llaman, todo está anclado, todo está unido, monolítico, digamos, continuo la columna. En la última versión se hace un solo elemento único como el de la izquierda, que es la columna, el cabezal, la zapata, que tiene 4 perforaciones en las cuales se anclan las pilas, bueno, los pilotes, pues nosotros llamamos pilas a las que son hechas con una excavación previa y que son después vaciadas en el lugar, no hincadas, ¿no? Pero entonces hay 4 pilotes pues en las esquinas de esta zapata, y el problema, pues que hay 2 problemas que nos interesaron. Una es que estas traves algunas tienen las juntas entre los distintos precolados se dan después de un volado, digamos, sobre la columna, en zonas donde los momentos por cargas verticales son casi nulos, ¿no? Para lo que llaman la viga Gerber. Y hay un punto crítico de esto son la conexión, la resistencia de la nariz, el extremo de la trave, de las 2 narices, ¿no? La de abajo y la de arriba, ¿no? Que tiene una fuerza cortante, que resistir una fuerza cortante muy elevado, y el otro es la columna y su comportamiento sísmico, que desde luego llama la atención, ¿no? Entonces, hemos hecho, para estos viaductos, afortunadamente, se hicieron estudios bastante serios, tanto estudios de campo, pruebas de carga estáticas y dinámicas, pruebas de vibración ambiental, pruebas de carga en las pilas, tanto pilas a efecto lateral y a efecto vertical. Se ha colocado instrumentación permanente, geotécnica, estructural, y 2 estudios de laboratorio, uno de 3, digamos, uno de las primeras conexiones vigas, columna zapata, antes de que la columna se integrara a la zapata, como les costó mucho trabajo después el refuerzo de la conexión entre la zapata y la columna, decidieron hacer la zapata junto con la columna, pero primero se probaron entonces esas conexiones, y luego estos extremos de las vigas recortadas, y luego en sí el comportamiento sísmico de las columnas, llamemos así, ¿no? Estos son algunos de los instrumentos que se colocaron en la superestructura, y estos son para las pruebas de carga lateral. Aquí son los grandes camiones que se usaron para hacer pruebas dinámicas, se les ponían topes y se echaban bastante velocidad para que tuvieran un impacto dinámico. Y también estas pruebas aquí que se ve con la grúa, de aplicarle una carga lateral para ver varias cosas, pero en este caso principalmente cómo era el grado de empotramiento que tenía la columna en la base, ¿no? ¿Qué giro permitía para que la relación entre la fuerza lateral aplicada y la rotación de la base, y poderlos usar para calibrar los resortes que se ponen en los análisis para esto. Estas son las pruebas de carga vehicular. Y los extremos de viga reforzada se estudiaron, creo que se verá mejor en otros, está un poco... estos son los apoyos que hay entre los 2 extremos recortados. Son 2 apoyos de estos que llaman de polvera, ¿cómo le llaman? No sé, ¿cómo se llama? Pot, sí.
Y este es el refuerzo que tiene el armado, que tiene tanto el extremo de la viga como la parte de la nariz, ¿no? Y interesaba ver, ¿sí se ve? Sí, se ve mejor allá que acá, porque aquí hay distintos, la fuerza concentrada que se tiene aquí produce obviamente una tendencia a la falla por corte y un agrietamiento prematuro en la esquina entrante allá arriba, ¿no? Lo que más preocupa es esta grieta diagonal que se va a formar aquí y ver si para cargas de servicio también se presenta. Se probaron entonces y se probaron distintos arreglos de armados, distintos refuerzos, colocando solo digamos estribos verticales o colocando también barras diagonales y postensando la nariz. El más efectivo fue el postensado de la nariz para limitar el ancho de grieta, obviamente. Y para cada una se determinaron la relación entre la carga y el ancho de grieta y la carga, el desplazamiento de la punta de la nariz y se compararon pues con valores digamos, calculados de análisis de elemento finito que consideran con el programa el ANSYS, ¿no? Sí, que considera el agrietamiento del concreto. Y pues, se tuvieron agrietamientos, ante carga de servicio no se alcanza el agrietamiento y entre cargas un poco mayores sí empieza a agrietarse, pero con un postensado longitudinal se puede reducir mucho el ancho. Bueno, no voy a entrar en mucho más detalles. Estos son los agrietamientos simulados, o sea, cuál es lo que sale, estas bandas de tensiones elevadas que implican agrietamiento en el modelo numérico, ¿no? Más interesante es la otra prueba que se hizo, que fue de carga lateral en la columna, donde se presentan un momento flector muy alto en la base y debo decir que la columna fue diseñada obviamente por teoría de capacidad, o sea, para que resistiera el momento máximo. La columna fue diseñada por cortante, con la fuerza cortante que se introduce cuando se alcanza el momento máximo resistente de la columna y no de que sale del análisis, y lo mismo las pilas y la cimentación, los pilotes y la cimentación y la zapata con esos criterios. Y entonces esta es la sección, las columnas para más son huecas. Tienen 50 centímetros de espesor en el prototipo y 12,5 en el modelo. Y tienen refuerzo pretensado. El pretensado tiene varias funciones según el proyectista. Una es el mantener, evitar el agrietamiento precisamente de la columna ante sismos relativamente, digamos, de servicio, llamemos así. Y el otro es recentrar la columna en caso de que tenga algún agrietamiento, o sea que si se desplaza un poco más allá de tu intervalo elástico lineal, el pretensado la regresa. Y eso se comprobó muy claramente en las pruebas que al quitar la carga y pasarla en la otra dirección, la columna regresaba a cero. Este es el modelo que se probó en el laboratorio. Se simplificó la sección tratando de reproducir exactamente el mismo momento resistente, reducido a escala obviamente, y el mismo armado, aunque el número de barras tuvo que ser menor, pero la misma área de acero en cada parte. Se usó un muro de reacción parecido al que tienen aquí, y con un actuador de 100 toneladas, sí, aunque sobró porque no dio para más de 30,
la fuerza, la carga resistente, y se sometió a cargas laterales. El efecto se reprodujo tanto del momento de la fuerza de inercia lateral como del cabeceo que debe tener. Hay un modo de vibración de cabeceo cuyos efectos se suman al momento total que produce la rótula plástica en la base, ¿no? Esa es una de las condiciones ya finales, que el final fue más bien por la capacidad de desplazamiento del actuador, del gato, pues. Y tuvieron un comportamiento bastante dúctil, excepto no tanto como debiera haber sido, porque en el primer modelo la falla fue por pandeo del refuerzo longitudinal. Cuando se aplastó el recubrimiento y perdió confinamiento, se pandeó el refuerzo, y luego al cambiar a tensión y después de 2 o 3 ciclos, ese doblado y desdoblado produjo la fractura rápidamente, que fue lo que produjo el colapso. El problema es que el confinamiento pues no era del todo efectivo, y ya se hicieron algunos otros modelos con un armado más cerrado, y aquí hay una comparación entre el comportamiento de una viga, de una columna reforzada solamente. Uno de estos especímenes se hizo solo, sin pretensado, toda la capacidad se dio con acero de refuerzo normal, y el de la izquierda es con el pretensado, con el modelo original. En cuanto a capacidad de formación, alcanzan la misma, afortunadamente. Lo que sucede es que este recentrado que tiene la columna obviamente reduce la disipación de energía, la capacidad de disipación de energía, pero eso se considera menos importante que la ventaja de tener un recentrado en general, y que es suficiente la capacidad de retensar. Entonces, se recomendaron a partir de estos algunas modificaciones. Estas son las comparaciones entre la respuesta medida y la calculada, de acuerdo a la relación momento-curvatura de la sección, y creo que ya acabó. Pues bien, muchas gracias, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan. Gracias. Muy bien, muchas gracias.